Buenos días, Ángeles. Bien, vamos a grabar este primer vídeo, ¿de acuerdo? Sobre la unidad 1. Antes de comenzar con ella, voy a especificar cómo va a ser el examen, ¿de acuerdo? El examen se va a componer de dos partes. Una parte tipo test, que valdrá 5 puntos y que contendrá 30 preguntas tipo test con 4 opciones de respuesta. Las preguntas mal contestadas penalizan. Cada 3 resta 1. ¿De acuerdo? Y luego habrá otra segunda parte del examen que también valdrá 5 puntos, que consiste en 6 preguntas abiertas. ¿De acuerdo? Entonces, en el análisis de las diferentes unidades te voy a ir concretando, bueno, aparte de responder a las dudas de cada una de ellas, te voy a ir concretando qué apartados entran como tipo test y qué otros entran como tipo test, pero también pueden caer como pregunta corta. Ojo. Esto quiere decir que todo lo que entra tipo test, pero hay algunos que por considerarlos yo más importantes, aparte te los puedo preguntar como pregunta abierta. En el caso de que algún apartado de la unidad no entre de ninguna manera ni de otra, te lo haré saber. Bien, pues vamos con este análisis de la unidad 1. Como me has dejado claro a través de tu email, no tienes ninguna duda sobre esta unidad. Por lo tanto, el análisis que voy a hacer es simplemente de cómo entran cada uno de los apartados de la unidad. Bien, en el punto 1, el concepto y características del juego. Bueno, como habrás visto, la unidad es una unidad aproximativa al concepto de juego, que es el concepto central del módulo. Entonces, en este primer apartado 1.1 es un apartado introductorio en el que se intenta reflexionar sobre el concepto de juego a través del término de juego y por lo tanto se hace una aproximación terminológica de diferentes definiciones que se han dado de juego. Este subapartado 1.1 no entra. No entra por eso, porque al fin y al cabo es un subapartado muy introductorio, muy reflexivo y que finalmente lo que acaba concluyendo es que no se puede dar una definición única de juego, que no podemos dar una definición de juego que abarque todo aquello que consideramos juego. El 1.2 sí que sería muy importante porque precisamente si no podemos dar una definición de juego, sí que podemos en cambio decir cuáles son las características y funciones del juego. Lo que viene en este apartado te lo puedo preguntar, aparte de como tipo test, como pregunta abierta. Esta sería una de las posibles preguntas abiertas de este tema. Ojo, si te lo pregunto, no te lo voy a preguntar nunca de manera memorística. Dime todas las características del juego que aparecen aquí. No. Si te pregunto las características, te voy a preguntar que me digas a lo mejor 5 características del juego, ¿de acuerdo? Y que me ejemplifiques cada una de ellas a través de un juego. Por ejemplo, si dices que pues eso, que por ejemplo el juego no necesita de un material concreto y me pones el ejemplo de que el pilla-pilla es un juego que no requiere de ningún material, ¿vale? Si te pregunto eso, serán 5 como mucho características y que me digas un ejemplo de cada una de ellas. Y también te podría preguntar cada una de las funciones del juego y que me dijeras también un ejemplo de cada una de ellas, ¿vale? Esa sería la pregunta práctica de este punto. Este cuadro que aparece aquí como tal lo puedes obviar porque realmente lo que viene es a ahondar en las funciones del juego. Con ello llegaríamos al punto 2, que es un punto extenso en el que se abarcan una serie de teorías. El apartado 2.1 hace un recorrido histórico del juego, se analiza el origen del juego y el juego en las diferentes fases de la historia. Me parece un punto muy interesante, la verdad, pero sí que es verdad que es un punto que no voy a preguntar de manera abierta, por lo tanto entraría solo tipo test. Con eso llegamos al punto 2.2, que son las teorías clásicas. Las teorías clásicas como tal no me interesan mucho porque es verdad que son teorías que hoy en día están desfasadas. De hecho, si las lees, pues te pueden sonar un poco extrañas, ¿no? Pero sí que es cierto que cualquier educador debería al menos conocer pues, los nombres de estos teóricos. Entonces te las voy a preguntar tipo test, ¿vale? Las teorías clásicas, la de Spencer, la teoría de la relajación, la recapitulación y la de la preparación para la vida. Solo tipo test. El 2.3, teorías modernas, pueden entrar tanto tipo test como pregunta abierta, ¿vale? Ya son teorías que sí son muy importantes y que muchas de ellas están vigentes y tienen su reflejo en la legislación actual. Entonces hay que conocerlas. Tipo test y pregunta abierta. ¿Cómo podría preguntar esto de manera abierta? O bien te puedo preguntar una teoría en concreto que me diga las características eh, más
importantes de la teoría, o bien te puedo hacer que compares dos, señalando diferencias, similitudes, etcétera, o puedo también poner una serie de afirmaciones y que me tengas que relacionar con la teoría de la que emanan, ¿de acuerdo? Vale, pues entrarían todas estas que vienen aquí, la de Buitendijk, la de Claparède, la de Piaget, la de Freud, la de Vygotsky, y ojo, esta última no la considero importante, no entra de ninguna de las maneras, ni tipo test, ni pregunta abierta, la de Jean de La Fontaine. Y lo mismo para las teorías que aparecen en el punto 3. Ojo, el punto 3 tiene aquí una gran introducción que no me parece importante, ¿vale? O sea, toda esta página hasta llegar al 3.1 no entra ni tipo test ni pregunta abierta. Y como te decía, el 3.1, el juego para los primeros pedagogos, sí que me parece muy importante. Es una teoría que tienes que manejar. Entonces, la teoría de Frebel, de Montessori, de Crowley, entran tanto tipo test como de forma abierta. Y un poco lo mismo que te he dicho antes. Te puedo preguntar una, te puedo pedir que la compares con otra, o incluso te puedo dar una serie de afirmaciones y que me digas de qué teoría son. ¿De acuerdo? Bien, y con ello llegamos al final del tema. Si tienes alguna duda, no obstante, házmela llegar.